Vamos a continuar, este sería la continuación de la parte uno de códigos de canal por bloque. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en la probabilidad de error eh, por bit o por símbolo, dependiendo si es binario o dimeario, pero antes voy a hacer una especie de resumen de la clase anterior. Aquí tenemos el codificador de fuente y eso lo cubrieron ustedes en el curso anterior al curso de comunicaciones digitales y allí se hizo como un esfuerzo no solamente de adaptar la fuente a un sistema de comunicaciones digitales, sino que en algunos casos se aplicó un esquema de compresión, como por ejemplo los esquemas de compresión entrópico, en donde está Chanofano, Hoffman, etcétera. Entonces, en ese caso, nosotros estamos como desprotegiendo un poco la información porque estamos quitando la redundancia propia de la fuente. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema codificador de canal? Pues lo que va a hacer es agregar redundancia. En la lámina ustedes ven unos símbolos en verde, que serían lo que se están agregando, y que después nos vamos a dar cuenta que lo sensato es que tengan conexión con los bits de datos, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando en este momento. Una vez que están esos bits reforzados, es que se le asignan formas de onda, bien sea banda base, o sea, pulsos, o modulación. Para, para este curso, nosotros trabajamos codificación de canal solo para el caso binario y además con codificación específica de transmisión, no retorno a cero polar, porque es que si no, no nos alcanza el tiempo para cubrir todos los métodos de codificación que tenemos del tipo ARQ y FEC. En esto se pide retransmisión, en esto se detecta y se corrigen de una vez los errores. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Abordar codificación por bloque y entendimos que aquí vamos a tener que trabajar con vectores y matrices. Entendimos que vamos a tener que la data irla seccionando en bloques de K bits. Entonces lo vamos a representar como vectores de dimensión 1,K, es decir, una fila y cuatro columnas, por ejemplo. Ese es un caso que vamos a ver bastante. Y esos códigos además dijimos que eran sistemáticos, ¿verdad? Porque incluyen al mensaje dentro de la palabra codificada. Adicionalmente, tienen la condición de linealidad, es decir, que si uno opera en complemento a dos, que es la única forma de hacerlo en esta área, nos vamos a dar cuenta que se genera un código que está en el diccionario de palabras válidas. Por cierto, también incluye el elemento neutro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de generación, que es la que me va a permitir generar la palabra codificada. Eso se hace multiplicando el vector de mensaje, que en este caso es 1,3, una fila y tres columnas, y nos damos cuenta que vamos a tener aquí un código de una dimensión específica que viene dada por el número de columnas de la matriz G. Esto corresponde a un código 6,3, es decir, n es igual 6, K igual 3 y R, que es muy raro que K y R sean iguales, pero en este ejemplo K y R son iguales a 3. Cuando uno hace este producto utilizando aritmética de complemento a 2, tiene M1 por 1, que es M1, más M2, más 0 por M3. O sea, lo que queda es M1 más M2. Fíjense, por ejemplo, este caso, terminamos sumando los 3 bits de mensaje. Y al final, aparte de los 3 bits de paridad, tenemos efectivamente repetidos los bits de mensaje. Eso es digamos, algo que es bastante útil porque cuando lleguemos al receptor, detectamos los errores, los corregimos y después solamente tomamos de la palabra codificada, en este caso, los 3 últimos bits a la derecha. Eso uno puede hacerlo al revés. Uno puede poner primero los bits de mensaje y luego los de paridad. Eso no tiene importancia. Ya tenemos entonces la estructura de la palabra codificada y aquí decimos, bueno, ¿y cómo será la recepción? Bueno, para que efectivamente se produzca el siguiente fenómeno, que llegue una palabra que no sé si está buena o está mala y le enfrento una matriz de recepción que hemos denominado H traspuesta, H mayúscula traspuesta, y que no es cualquiera, sino que está asociada a la matriz de generación
para asegurar que cuando llegue una palabra válida y se multiplique por esa matriz HT, el resultado va a ser un vector de puro cero, un vector nulo que lo vamos a llamar el síndrome y que va a tener una dimensión exactamente igual al número de bits redundante. Entonces, en este caso, para construir la matriz H, lo primero que hacemos es copiar exactamente idéntica la porción de paridad de la matriz G y completarla arriba con una matriz de identidad de dimensiones R por R. Entonces, así uno garantiza que cada vez que lleguen palabras código válidas, el resultado va a ser cero, como en este ejemplo. Tomo un código de los 6 3 que vimos, válido, lo multiplico por la matriz HT, sería fila por columna, y me da el primer elemento, fila por columna, y me da el segundo, que es multiplicando elemento a elemento e irlo sumando. Y sumando con lógica de complemento a 2. 1 más 1 es 0, 0 más 0 es 0, y 1 más 0 es 1, y 0 más 1 es 1. Entonces, fíjense que con una palabra válida me dio un síndrome nulo. Buenísimo. Después, dañé a propósito uno de los bits de mensaje sumándole un vector de error. Este vector de error lo que hace es que va a alterar aquellas posiciones de la matriz C que coincide con el 1 que tenga el vector de error. En este caso vamos a ensuciar el primer elemento de la matriz C, que este era C, y le sumamos esto, obviamente se altera el primer bit. Cuando multiplicamos ese vector recibido por la matriz HT, esto es lo que obtenemos. Y cuando chequeamos la matriz HT, decimos, oye, qué casualidad, me da exactamente igual que este valor. Y resulta que eso no es casualidad. Me está indicando, mira, ojo, tienes un error, pero además como esta fila es la primera, ya me están advirtiendo que el error está en el primer bit a la izquierda. De hecho, aquí ensuciamos el quinto y el síndrome fue la quinta fila. Entonces, esto es bien interesante para saber no solamente cómo se genera la palabra codificada, sino cómo funciona el receptor. Una cosa importante que tiene que ver con algo que es clave es en un futuro, que es la probabilidad de error, para nosotros demostrar que no estamos perdiendo el tiempo haciendo codificación de canal, vamos a tener que trabajar con cosas propias de los campos de evaluar, como por ejemplo el concepto de distancia Hamming y peso Hamming. El peso Hamming se calcula sobre un elemento, o sea, sobre una palabra codificada, y lo único que uno hace es ver cuántos unos tiene esa palabra codificada, que en este ejemplo que estoy remarcando son 4. Y aparte, hay otro concepto que es el de distancia Hamming, que no es individual, sino que yo comparo este código con este y voy marcando dónde están las diferencias entre ellos dos. ¿Ok? Aquí hay 3 elementos y eso es lo que se va a llamar la distancia Hamming. Hay 3 elementos distintos, por lo tanto la distancia Hamming es igual a 3 para este universo de codificación. Bueno, resulta que la capacidad de corrección de errores está asociada directamente con esa distancia Hamming. ¿Ok? Si yo quiero en un código de bloque NK que se me corrijan T errores, T puede ser 1, 2, 3, hasta N, que ya lo cual es absurdo, como ustedes verán más adelante, eso va a venir dado por esta ecuación matemática que dice, yo te puedo corregir T errores donde ese T se calcula restándole 1 a de min, que en este caso, por ejemplo, de min vale 3. Entonces de min menos 1 me daría 2, lo divido entre 2 y a ese resultado le tomo la parte entera porque usted no puede decir, yo puedo corregir 1.2 bits, eso no existe, no tiene que ser un número entero. Entonces, si de min vale 3, t vale 1. Capacidad de corregir es distinto a capacidad de detección, porque yo puedo detectar, por ejemplo, más de cuando t es 1, puedo detectar más de un error, pero no lo puedo corregir. Entonces, en este caso, yo usé un ejemplo parecido a una constelación para que me entendieran mejor que existe un umbral y que si este es mi vector original y yo recibo es este, voy a seguir diciendo, no, no, esta persona transmitió U hasta que llegue aquí. Si lo que se detecta es esto, voy a equivocarme, voy a decir, mira, ¿sabes que los que se transmitió fue B? Lo cual es mentira. Entonces,
De esto que acabamos de decir pasamos a algo sumamente importante, que es que ustedes comprendan cómo el número de bits redundantes impacta en la capacidad y bondad de un código específico. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, hablaremos de la relación de Hamming que me dice, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a decir que me des el número de bits redundantes que pretendes tú usar y yo te digo cuál es la capacidad que tienes de corregir un error en n bit o dos errores en n bit o tres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces imagínense que, por ejemplo, r es igual a 3, entonces esto da 8. Entonces, esa es la cantidad de combinaciones distintas, piensen en la matriz HT, que yo puedo hacer con 3 bits. 8 combinaciones distintas. Eso me da una posibilidad de representar y de ubicar errores en las diferentes posiciones de un vector que es de longitud n. ¿No? Entonces allí presentamos los códigos Hamming, que es una genialidad, porque Hamming dijo, ¿sabes qué? Mire, lo más probable es que en n bits se cometan un error. Eso es lo más probable estadísticamente. Después vamos a ver la fórmula y van a entender un poco mejor. Entonces, el tipo dijo, yo no voy a estar corrigiendo dos, tres, ¿por qué? Porque voy a tener que usar más bits redundantes y eso va a implicar mayor consumo de ancho de banda y si tengo que almacenar va a ser mayor capacidad de almacenamiento. Entonces no me sirve. Pero para que eso ocurra, tomando en cuenta la relación de Hamming, usted me tiene que respetar las siguientes normas. El número de bits redundantes, que aquí también en las normas de Hamming se llama M, es un número entero, tiene que ser mayor o igual a 3 de arrancada. ¿Ok? Luego con esto, con ese mismo 3, usted va a calcular cuánto debe ser n. Entonces, por ejemplo, si usted va a usar 3 bits redundantes, está obligado a que n sea 7. Si usted va a usar 4 bits redundantes, es necesario que n sea 15. Y obviamente, como uno sabe que k más r es n, sabemos exactamente cuánto vale k. Por ejemplo, para 3, n vale 7 y k vale 4. Para 4, n vale 15 y k vale 11. Entonces, eso les da una receta que usted tiene que respetar. Entonces, pero eso no es lo único. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí yo les pongo varios ejemplos en donde todos tienen 3 bien redundantes, todos, porque 3 más 1 es 4, 3 más 2 es 5, etcétera. Este es nuestro lindo Hamming 74, que es el más bajito, el que tiene números más pequeños, pues en el sentido de que n y k son los más chiquitos posibles, Hamming. Muy bien, fíjense que todos tienen eso en común. Uno dice, ah, no, vale, entonces ya yo sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, con estos tres primeros códigos, usted aplica la relación de Hamming, que es 2 a la 3, que es 8, y calcula la combinatoria de n en 0 más n en 1, y le va a dar que efectivamente todos estos generan t igual 1. ¿Ok? Pero tenemos un problema, que la matriz de recepción va a estar asociada a n, va a tener una cantidad de filas igual a n. Pero la cosa es que como R es 3, ya la parte superior de la matriz H está definida. No puedo hacer otra cosa. Y va a estar la matriz de identidad 3 por 3. Entonces, si n es 4, solamente me queda esto para rellenar. Aquí voy a poner otra combinación de 3 bits y se acabó la historia. Con lo cual, no voy a tener la posibilidad, ¿verdad?, de aprovechar esos 3 bits. Porque la idea, oye, si estás gastando 3 bits, aprovecha las 8 combinaciones. En realidad van a ser 7 las máximas porque no se puede poner en la matriz HT un vector de puro cero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esos 3 que pareciera que, ah, mira, buenísimos, todos son t igual 1, pues no. Hamming es el óptimo porque aprovecha todas las combinaciones, porque fíjense que ya tiene ocupadas estas 3, pero le quedan otras 4, ¿verdad? Que son perfectas porque ya sabemos que con 3 bits se pueden generar 8 combinaciones. Aquí hay 3, más 4 son 7 y está listo porque la combinación 000 no la puede usar. Entonces, fíjense que aquí pasa algo en exceso, que como está usando n igual 8, ¿verdad? Entonces usted va a usar todo esto que está aquí. Para que las filas sean distintas, no le queda más remedio que incluir
o hacer dos cosas malas, o incluir el vector de 000, lo cual es malo, o repetir una combinación que ya tiene, lo cual también es malo, y que anula la capacidad de corregir error. Porque si usted aquí, por ejemplo, una de las filas es 100, cuando le llegue ese síndrome, usted no va a saber si tiene malo el uno, el elemento uno o el 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto todo, fíjense que le estoy poniendo letras para que vean que estoy como repasando todo en orden. Una cosa que va en paralelo con demostrarles que, mira, sí, valió la pena, o sea, efectivamente se logra bajar la probabilidad de error, que es nuestro propósito final. La codificación de canal es agregar redundantes para bajar la probabilidad de error. Pero, lamentablemente, tiene un defecto, y es que como yo, imagínense que yo tengo un código 2.5, entonces yo por cada 2 bits agrego 3 redundantes, ¿ok? Y al canal van 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el usuario los datos los tenía a 1 kilobit por segundo, que sería el inverso de T bit, 2 bits ocupan este tiempo. Resulta que cada 2 bits usted va a tener que meter 3 más. Por lo tanto, lo que va a meter en el canal es esto que está apretujadito, lo que implica que en el canal T bit es más chiquito, que lo he llamado T bit prima. Eso implica que la tasa de transmisión es más grande, y es más grande en esta proporción. Por ejemplo, en este código, 5, n vale 5, k vale 2. Esto, la velocidad de transmisión en el canal sería 2,5 veces la velocidad a la que el usuario está entregando los datos y a la velocidad a la que usted los va a entregar. Entonces eso es algo que hay que pagar. O sea, ok, usted está empeñada en meter redundancia, está bien, usted va a tener baja probabilidad de error seguramente, mejor, y, pero va a tener que pagar un poco más por ejemplo, los transponders satelitales, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Espérenme un minuto que voy a hacer algo. Ok. No, le digo que estaba chequeando porque no estaba segura que estaba grabando. Bueno, muy bien, esta es la letra F y ahora vamos a hacer un ejercicio antes de empezar a calcular profundamente la parte de probabilidad de error. Imagínense que tenemos una fuente binaria y queremos aplicarle un codificador 7, K. Es decir, ya decidí, n tiene que ser 7. Pero yo quiero que me digas cuánto debo poner el valor de k para que puedan corregirse dos errores. Entonces, fíjense que yo no tengo definido r. Y lo que sí es seguro es que con el r que voy a escoger, se tiene que cubrir 7 en 0, 7 en 1, que implica atender y darle posición en la matriz H a todos los errores de un bit, y además a los errores de a 2 bits en 7. Esto del lado derecho es, por ejemplo, este 7 factorial entre 7 menos 2, que es 5 factorial, 2 factorial. O sea, sería 7 factorial entre 5 factorial por 2 factorial. Bueno, no importa, eso se calcula y da 29. Entonces, tanteando, uno empieza 2 a la 3, 8. No, obviamente no puede ser 3. 4, 16. No, no puede ser 4. Ah, bueno, 5. Y por tanteo encontré que voy a tener que usar una cantidad de código, perdón, bits redundantes de 5, con lo cual K tiene que ser 2. O sea que el código de bloques que permite, ¿cómo se dice? Corregir dos errores por cada 7 bits es el código 772. Tenemos entonces 5 bits redundantes, que es una barbaridad. ¿Ok? Otro ejercicio sencillo es que a alguien se le ocurrió la brillante, brillante entre comillas, idea de diseñar que las palabras codificadas sean así. Es decir, que el bit de paridad 1 solo lleva información del bit 1, del mensaje 1, el bit paridad 2 es M2, paridad 3 es M3. Y después además se repiten los bits de mensaje. ¿Cuántos errores permitirá corregir este código? Entonces uno dice, este código es claramente un código 63, ¿ok? Y con 3 bits redundantes. ¿Por qué lo sé? Porque aquí están los bits de mensaje. Ya sé que son 3 bits. Y el total es n, que son 6. Entonces ya yo sé que es 6, 3. Entonces, haciendo la relación de Hamilton, tiene que 2 a la 3, que es 3, 2 a la 3 es 8, 8 es mayor que 7. Perfecto. Pero cuando tengamos que construir la matriz de recepción para este código, que tiene ciertas normas, ¿verdad? Me doy cuenta que estoy mal porque voy a tener filas repetidas. Vamos a pasar a la siguiente lámina.
Esta es la matriz HT que resulta. Y dice, bueno, profesor, ¿y dónde saca usted eso? Bueno, primero aquí a juro va la matriz de identidad de 3 por 3 porque R es 3. ¿Y esto dónde lo saqué? Bueno, porque yo sé que para obtener estos bits de paridad, obviamente la primera columna tiene que ser 1, 0, 0, porque cuando usted multiplique M1 por 1 más M2 por 0 más M3 por 0 le da M1. Y lo mismo la segunda columna y tal. Entonces, esto es un desastre, porque si llega 1, 0, 0, yo, allá va. El bit malo es el 1 o el 4. No, eso no sirve. Entonces, la posibilidad teórica que usted tenía a través de la relación de Hamming de corregir errores, la acaba de perder, por ocurrírsele esa brillante, entre comillas, idea de poner, de desperdiciar los bits de paridad. Van a ver que los bits de paridad van a tener combinaciones de M1, M2 y M3. Bueno, incluso ya en el primer ejemplo lo supimos, ¿no? En el primer ejemplo 6.3 que desarrollamos bastante. Entonces aquí dice, ¿cuál sería el síndrome que se generaría si el cuarto bit de C está malo? El cuarto bit se corresponde a la cuarta fila de aquí y eso implica que el síndrome me va a dar 1, 0, 0. Y obviamente yo no voy a tener la menor idea de cuál realmente se echó a perder, el uno, el primer video o el cuarto. Ahora sí, vamos a comenzar en serio lo que es el objetivo de la clase de hoy, que es determinar la probabilidad de error por bit, que siempre cuesta más entender. Fíjense bien. Nosotros, como les dije, vamos a usar en todo este capítulo de codificación de canal, vamos a usar transmisión binaria. Y no solamente binaria, sino que vamos a usar un código de línea que es no retorno a cero polar. Eso lo estudiamos bastante y sabemos que una transmisión no retorno a cero polar que pasa por un canal AWGN que solo le inyecta ruido, ¿verdad? Y que la recibe un receptor, por ejemplo, Gram Smith, que tiene una rama porque no retorno a cero polar tiene solo una base. Nosotros obtuvimos, y además esto es aplicable a muchos casos binarios polares, no solamente a no retorno cero polar, también es aplicable al retorno a cero polar, a PRK, a cualquier cosa que sea polar binaria. ¿Ok? Entonces sabemos que esta recetica se cumple a cabalidad. ¿Ok? Pero cuando incluimos codificación de canal, tenemos un pequeño problemita. Y es que antes de hacer la codificación de línea no retorno cero polar, hay que meter los bits redundantes. Y eso en el canal se va a ver como digamos, una ráfaga de unos y ceros, con pulsos para arriba y pulsos para abajo, pulsos positivos y pulsos negativos, que son estrechos, o sea, que duran T bit prima. Y ese T bit prima claramente está asociado a una cantidad menor que uno que multiplica T bit, que es K sobre N. T bit prima es menor que T bit. Y F bit prima es mayor que F bit, que está declarada con el inverso de esta relación, que es N sobre K. Entonces, donde antes cabían K bits, ahora deben caber menos. Y entonces, cuando yo calcule, oigan bien, cuando yo calcule esta probabilidad de error, aquí en E', voy a tener que poner en vez de E', voy a poner E, pero por el factor K sobre N. K sobre N es un número menor que uno, lo cual va a debilitar el sistema porque la energía va a ser más chiquita. Por ende, PC va a ser mayor que P. Y entonces uno dice, ah, no, 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 esto sí es una estafa. Me prometen, ¿verdad? Que vamos a hacer redundancia, vamos a utilizar codificación de canal por bloque y resulta que ahora tengo una probabilidad más alta. No, 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 espérate, espérate. Es que no hemos llegado al receptor. Eso es antes del receptor. Van a ver un poquito como lo que pasaba en FM, que uno estaba todo triste porque la relación señal-ruido era en el punto R era horripilante y después resulta que al final la ventaja fue enorme en el punto D de detección. Aquí pasa algo similar. Cuando se decodifica, encontramos una probabilidad de error en principio más chiquita que esta. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Fíjense que yo tengo un sistema hipotético con no retorno a cero polar, ruido blanco, detección óptima, que me ofrece 10 a la menos 5 de probabilidad de error. Despego de aquí usando las tablas, entro a las tablas, veo este valor de probabilidad y encuentro cuál es el X. El X es este. Lo consigo de la tabla y despejando consigo que E sobre eta en lineal es 909.
Entonces ahora calculo PC y donde diga E sobre eta, que sería aquí, uno pone 909. Pero al multiplicarla por 4 séptimos, esta X va a dar más chiquita. Y fíjense que la probabilidad me da más grande. Esto es 10 a la menos 5 y esta me da 6 por 10 a la menos 4, que es más grande, este número es más chiquito. Y aquí empezamos, como les dije, a preocuparnos y a sentirnos un poquito estafados, pero tienen que tener paciencia. Vamos a empezar gateando para después caminar. Imagínense que ustedes tienen una palabra de n bits y yo tengo que preguntarme cuántas combinaciones de un error en n bits hay. Bueno, eso es facilísimo porque yo sé que el error puede estar aquí o puede estar aquí o puede estar aquí, etcétera, y eso me da una combinatoria de n en uno. Ese número me lo da la combinatoria de n en uno. N en uno da n, que si esto es 6, n es 6. Pero el problema es cuando tenemos que ver todas las combinaciones de 2 bits en n, de 2 bits malos en n. Oye, no, eso es fastidiosísimo, pero les digo que se calcula con el número combinatorio de n en 2, que aquí se los desplegué. N factorial dividido n menos 2 factorial, 2 factorial. Entonces, fíjense que eso lo necesito porque voy a proceder con una metodología que involucra estos cálculos. ¿Ok? De ahora en adelante yo voy a hablar de una palabra código como una palabra, así como lo hacemos cuando hablamos de sistemas digitales, que uno dice, mire, esto es una palabra de 8 bits y eso tiene efectivamente una cantidad, es un contenedor de 8. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hablar de que esta palabra es simplemente un código, o sea, un sitio donde va a estar un código. Y la pregunta es, ¿cómo puedo calcular este parámetro desde el punto de vista probabilístico? Ustedes vieron probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que esa palabra tenga errores? Entonces, yo digo, bueno, tengo que empezar por la combinación de que tenga un error, pero también puede tener dos errores, o puede tener tres, hasta n errores. Entonces le digo, no, 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 espérate un momentico, no, no. Estamos trabajando con un código que es capaz de corregir hasta t errores. Por ejemplo, Hamming puede corregir hasta un error. Entonces, esta sumatoria no empieza en uno, sino empieza en n en 2. Pero si yo tengo un código que puede corregir hasta 5 errores, yo no voy a tener 5, no voy a tener uno error, dos, no, voy a tener de 6 para arriba. Y por eso este combinatorio empieza en t más 1. Y para calcular, esto es una distribución binomial que si se sabe que la probabilidad de que un bit se equivoque se llama PC, la probabilidad de que se equivoquen dos, como son independientes, es PC por PC. La probabilidad de que se equivoquen tres es PC por PC por PC. Y por supuesto, la probabilidad de que no se equivoque es uno menos PC. Entonces aquí, por ejemplo, estoy pensando la probabilidad de que se equivoque uno, y entonces en n, esto está elevado a la 1 y esto está elevado al resto. Por ejemplo, si n es 7, PC a la 1 por 1 menos PC a la 6. Estoy calculando la probabilidad de que 6 bits no se equivoquen. Bueno, y esto se repite hasta n. O sea, el último término de aquí sería que haya n errores en n bits. Aunque no lo puse, ¿no? Simplemente para que me cupiera. Me interesaba que vieran estos dos seguidos para que vieran que aquí esté más 1 y aquí esté más 2. Entonces, para que vieran el seguido. Pero esto sigue T más 3 hasta que llego a n en n. Pero, y van a verlo con un pequeño ejemplo, realmente el único término importante es el primero. Porque les voy a poner un ejemplo. Imagínense que PC vale 10 a la menos 4. Supongan que T vale 1. Entonces esto da 10 a la menos 4 elevado a la 2, 10 a la menos 8. Pero aquí tiene 10 a la menos 4 elevado a la 3, que es 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. O sea que esto violentamente es despreciable con respecto al primer término. Se lo voy a demostrar con un pequeño ejemplo. Aquí vuelvo a escribir todo y siempre llevo arrastrando el diagrama de bloques para que no se me pierdan. Y estoy haciendo un cálculo de de un código que puede corregir un error en el bit. Entonces empezamos aquí en 2.
Hice un cálculo para una PC específica que ni siquiera es muy pequeña, déjeme decirle. Es 0,01, es 1,3 por 10 a la menos 3, lo cual es horrible, ¿no? Eso es altísimo. Sin embargo, aún con ese valor altísimo, fíjense cuánto da el primer término y cuánto da el segundo. O sea, y repito, en la vida real, algo como esto es, mira, ¿sabes qué? Apaga el sistema. O sea, eso no sirve para nada. Tiene que ser 10 a la menos 7 de X, ¿no? Entonces, esto va a ser violentamente más descartable en la medida que PC sea más pequeño. Por eso es que nosotros, toda esta historia es para decirle, discúlpenme, pero yo no voy a usar todos estos términos. No, me voy a quedar con el primero nada más. ¿Mm? Entonces, esta va a ser el punto de partida y alguien me dice, no, no, ya va, profesora, no nos engañe. ¿Y esto qué pasó? ¿Se lo perdió? Dice, no, realmente es una aproximación, por esto aquí no dice igual. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que me volé un montón de términos, resulta que les estoy diciendo que PC tiene que ser un número pequeño y no es pequeño, bien pequeño, obviamente menor que uno, con lo cual, si esto es 10 a la menos 7, 1 menos 10 a la menos 7 es aproximadamente uno y uno a lo que sea es uno, por eso me lo quité de acá. Entonces, permítanme partir, porque esto es la clave para calcular la probabilidad a la salida del sistema que se llama P final. Yo creo que me vayas llevando de la mano, pero yo lo que quiero es P final, eso es lo que me interesa. Porque ahí es que tú me vas a decir, mira, tú vas a tener 10 errores por cada 10.000 bits, eso es lo que va a recibir el usuario final. Sí, pero todavía no lo sé hacer, eso es muy difícil. Bueno, vamos por partes. Te lo voy a hacer poquito a poco. Imagínate que yo te doy un dato numérico que es calcular la probabilidad de error por palabra. Entonces, vamos a ver cómo evolucionamos en función de la detección. ¿Ok? Fíjense bien. Imagínense, ya sabemos que esta es la probabilidad aproximada de error por palabra, y yo le digo, mira, te estoy enviando n palabras codificadas, por ejemplo, 10.000. ¿Tú me puedes calcular cuántas palabras malas vas a tener? Entonces, fíjense, si por ejemplo usted sabe que la probabilidad de error por palabra es 10 a la menos 5, por poner un ejemplo, eso lo que significa es que usted va a tener un error por cada 10 a las 5 bits, perdón, por cada 10 a las 5 palabras. Por lo tanto, para calcular en forma genérica, tener n errores, ¿cuál es el número de palabras malas? Es esa probabilidad por n. Dicho de otra manera, en general, las probabilidades se calculan, por ejemplo, probabilidad de error es igual al número de errores cometidos, vamos a poner una C aquí para que diga número de errores cometidos, entre el número de bits transmitidos. ¿Ok? En este caso estoy usando palabras. Entonces, el número de palabras, ¿verdad? Erradas, que sería esto, vamos a poner palabras malas, entre el número de palabras totales. Por eso es que esto pasa a multiplicar a la probabilidad. El número de palabras mío aquí es n mayúscula. Por eso es que aparece n por p. Simplemente basándose en la definición inicial que ustedes vieron de probabilidades. Si usted calcula la probabilidad de que lance un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga uno? Bueno, tú dices, ¿cuántas combinaciones tienen el número uno? Una sola. ¿Y cuántas combinaciones totales hay? 6. Pues la probabilidad es un sexto. Muy bien. Entonces ahora te pregunto, ok, ya sé cuántas palabras malas hay. 72.000. Bien. Dime cuántos bits malos totales hay ahí. Ah, no, no, pero eso es facilito, porque como yo estoy asumiendo que yo voy a tomar en cuenta nada más, por ejemplo, si yo tengo una capacidad de corrección de un error por cada n bit, yo voy a asumir que los errores que me van a quedar en las palabras son de a dos bits, que esté más uno. Eso, por supuesto, es una aproximación, pero muy aceptable para la vida real. Entonces, ojo, estos son bits totales, pero no se les olvide que en la palabra hay bits de paridad y bits de mensaje. A mí no me interesan los bits de paridad, a mí me interesan es cuántos bits malos voy a tener. Entonces, simplemente
yo agarro este número, que es el número de bits totales, y es por regla de tres. Si esto ocurre en n, ¿cuántos ocurrirán en k? Y eso me da este resultado. Esto que estoy recogiendo, remarcando, indicando, representa el número de bits de mensaje malos. ¿Qué me falta para calcular la probabilidad de error por bit? Bueno, simplemente saber cuántos bits de mensaje totales envié. Pero yo sé que si el código es un código NK, yo estoy transmitiendo N mayúscula por K bit de mensaje, que es lo que puse aquí. Entonces divido el número de bits malos en N palabras enviadas entre el número de bits de mensaje enviados en N palabras. En N palabras envío N por K bit. Y esto da este resultado. Ok, ahora voy a sustituir esto aquí. Y ojo, yo no voy a hacer todo ese cuentero, pero sí le voy a dar un datico. Fíjense que el número combinatorio, si yo lo despliego, me va a dar n factorial entre n menos t menos 1 factorial por t más 1 factorial. O sea que aquí va a quedar abajo un t más 1 factorial. Pero t más 1 factorial usted lo puede escribir como t más 1 por t menos 1, por t menos 2. Y este t más 1 se va a ir. Eso es un datico nada más. Y me va a quedar debajo t factorial. Entonces al final, créanme que la probabilidad de error por bit final, tomando en cuenta solo los mensajes, es esa fórmula que está allí. Es decir, que yo para calcular probabilidad final, yo necesito primero calcular PC para el caso particular y meterlo en esta fórmula, asumiendo que yo conozco cuánto vale T. Miren, este es un código Hamming, listo. Borre eso y ponga T igual 1. Fájese a calcular PC para después calcular P final. Y eso lo vamos a hacer de inmediato. Ok, fíjense que aquí yo tengo un caso normalito. Ay, se me fue el puntero. Un caso normalito de transmisión no retorno a cero, sin nada de ese invento de codificación de canal. Lo pasé por un canal que debe tener un ancho de banda mínimo de F-bit. ¿Por qué? Porque la densidad espectral de potencia de una señal no retorno a cero polar es un sin cuadrado cuyo primer lóbulo corta en F-bit. Entonces usted asume que tiene ese canal y todo el mundo feliz. Pasamos por el receptor óptimo, se me ensucia ruido blanco térmico, bueno, ruido blanco gaussiano de media cero en el canal y luego obviamente voy a tener errores, a menos que el ruido sea muy suavecito y eso me va a arrojar una probabilidad de error que yo sé cómo calcularla. Es esta que está aquí. Bien, imagínense que alguien me dice, mira, sabes que en este sistema tengo una probabilidad de error de 1.35 por 10 a la menos 3. Entonces yo me meto en la tabla, en este caso es la tabla de valores más pequeños de probabilidad de error, que es la que normalmente vamos a usar más, sin descartar la otra, ¿no? La otra que es de errores altos de probabilidad de error. Entonces, yo meto esto aquí y yo digo, Q de X vale ese valor. ¿Quién será X? Y entonces encuentro que ese X es 3. Eso significa que raíz de 2 es sobre esta es 3. O sea, Q de 3 da 1.35 por 10 a la menos 3. Y de ahí despejo esta. Perdón, de ahí despejo es sobre esta. Fíjense que los llevo siempre juntico. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo que les acabo de hacer. Y de la misma forma, exactamente, puedo hacer casos peores de probabilidad de error y casos mejores de probabilidad de error. Una cosa interesante, ya lo noto, es que yo lo paso esto a decibeles y observo evidentemente que para bajar la probabilidad de error, tengo que subir E sobre eta. Eso se cae de maduro. Y perdón. Bueno, ahora aquí se nos enredó la situación y agregamos un codificador NK que tiene, digamos, n bits resultantes en cada palabra codificada partiendo de cada bit de mensaje. Y ahora entonces, bueno, buenísimo, eso entra por un sistema de código de línea que no retorno a cero Por cierto, déjenme destacar esto que está aquí. Esa norma es de min, ¿verdad? Es
Eso es sacado de la expresión matemática que vimos de despejar t, que daba de mí menos uno sobre 2 parte entera. Ok, lo puse aquí de esta manera para que me quedara más facilito, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo trato de hacer lo mismo que hice para el caso sin codificación, yo digo, ah, no vale, pero eso es igualito. Solamente que en vez del e que tenías antes, ese e tendrías que multiplicarlo por k sobre n. Y cada k, cada n es distinto. Y voy a darme cuenta de inmediato que eso, ni me diga que lo calcule, ya yo sé que eso es más grande que la probabilidad anterior, porque estamos bajando la energía. Y entonces PC va a ser más pequeño que el P original sin codificar. Sí, sí, pero no te angusties, no te angusties, porque ahora tenemos que calcular P final. Con ese PC, que lo vamos a meter aquí, vamos a calcular P final y tenemos todos los datos este, bien calculados para que esa probabilidad sea menor que esta, que la de no retorno sin codificar, porque si no, estamos perdiendo absolutamente todo nuestro tiempo. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos bien, seguimos avanzando y ahora vamos a hacer, ay, ya perdí otra vez no, no perdí el puntero. Ok. Bueno, fíjense que aquí yo les voy a hacer una competencia entre muchas veces con Hamming 7.4 contra Hamming 15.11. ¿Cuál es la diferencia? El número de bits redundante. Aquí hay 3 bits redundantes, R vale 3, y aquí es R igual a 4. Uno dice, oye, eso es obvio que va a ganar el que tiene más bits redundantes porque está efectivamente eso, redundando más. Sí, sí, pero eso no es tan siempre, no es siempre cierto, ya lo verán. Bueno, vamos a plantearnos un ejercicio donde originalmente teníamos 10 a la menos 5, sin nadita de codificación, despeje sobre eta y calculo PC tanto para 7.4 como para 15.11, que la diferencia fundamental es usar la misma fórmula, pero aquí multiplicar por K sobre N y aquí multiplicar por K sobre N y obtenemos PC. Miren lo que me da aquí. 6.3 por 10 a la menos 4, que es mayor que esto, y esto, 1.3 por 10 a la menos 4 que también es mayor que eso, y entonces uno dice, no, sigue angustiado, porque dice, oye, vale, pero es que no consigo que usted me demuestre que de verdad tiene sentido lo que estamos estudiando. Vamos a calcular P final, y aquí con la fórmula que ya les di, que es esta que está aquí, aquí sería como N es 7, esto sería 6 en 1, y como aquí N es 11, perdón, N es 15, aquí tendría 14 en 1. Entonces, aplica su formulita de P final usando este PC, aplica su formulita de P final usando este PC, PC, este PC, y miren la maravilla que tenemos. En este caso, la probabilidad ha bajado de aproximadamente 10 a la menos 5 a aproximadamente 10 a la menos 6. Y aquí miren, 10 a la menos 7, genial, eso está buenísimo. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos de eso. Más redundante, en principio, ciertamente voy a tener algún problema, ¿verdad? Porque estoy transmitiendo demasiados bits de una vez. Mínimo la complejidad del transmisor es más fuerte, es más complejo. Pero bueno, ya iremos aprendiendo más. Es una tabla que ilustra muchísimas cosas interesantes. Fíjense, ¿qué hice yo? Hice un ejercicio. Tomé varios valores de probabilidad de error sin codificar. O sea, no retornó a cero. Ok, probabilidad de error. Y aquí despejé los valores de E sobre eta, en este caso de 2E sobre eta de una vez. Luego con eso calculé PC 7.4 y PC 15.11. Y finalmente, como lo hicimos en la lámina pasada, calculamos con estos PC, calculamos P final 7.4 y P final 15.11. Vamos a estudiar esto a profundidad. Primero y principal, obvio, menos probabilidad, más energía. De pasé de 5 a 18. Eso en lineal. Ok, otro detallito, si vemos la probabilidad sin codificar y la probabilidad codificada, en estos casos, oiga bien, en estos casos da menor. Pero, qué bueno, al fin la profesora me demostró que estamos ganando algo. Pero ojo, ojo, vean este número. Este número es casi 10, pero 10 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2.
Es decir, que estoy sospechando que va a pasar algo cuando la E sobre eta baja mucho. Y efectivamente, va a pasar algo. Por lo pronto, uno mira aquí y se da cuenta que todos los valores que obtuvo con Hamming 7.4 son peores que los de Hamming 15.11. Pero fíjense que aquí la diferencia es muy pequeña. Aquí la diferencia es de un orden de magnitud. Entonces ya me estoy sospechando que algo puede pasar cuando bajo mucho la el valor de E sobre eta, bien sea porque bajé la potencia de transmisión, bien sea porque se metió más ruido en el canal, bien sea porque se me ocurrió la brillante idea de aumentar la velocidad de transmisión. Eso baja E sobre eta. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo para profundizar más. En los casos sin codificación que vimos hasta llegar a la unidad 2, jamás las curvas de probabilidad de error se cruzaban, nunca, nunca. Siempre eran una arriba, una abajo. No se cruzaban en ningún punto. Aquí no, aquí sí se cruzan. Fíjense que aquí, en buenos valores, que es donde se va a trabajar prioritariamente, que son altos valores de E sobre eta, el ganador neto es 15.11. Sin embargo, cuando empiezo a bajar E sobre eta o empieza a ganar 7.4, da valores de probabilidad más bajos. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, muy simple. Cuando usted está en un canal ruidoso, ¿no? Y usted tiene que detectar más cosas, tiene problemas. Yo pongo a veces un ejemplo que es un poquito terrorífico, que uno tiene un grupo de personas, ¿verdad? De 10 amigos, y uno quiere repartir las cosas allí, ¿no? Resulta que si usted aumenta a 20, cada quien va a recibir menos. O sea que la situación va a empeorar, hablando de situación económica. Entonces aquí usted va a tener, tiene aquí menos potencia y muchos bits. Entonces va a tener problemas y 7.4 le va a ganar de plano. Ah, por cierto, uno se preguntaría, ¿y cómo estaría la curva? Aquí, bueno, lo vamos a ver en algún ejercicio, pero hagamos un ejercicio de imaginarnos cómo sería la curva sin codificación. Bueno, la curva sin codificación, les aseguro que aquí en esta zona está por arriba, porque la idea es que estamos usando codificación para bajar la probabilidad de error. Sin embargo, taca, 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 va a llegar un momento en que vamos a decir, mira, discúlpame, pero gracias, no quiero codificación de canal porque me estás dando una probabilidad de error más alta que la que yo sin tener que pagar un codificador de canal. Eso lo veremos con calmita más adelante. Vamos a empezar a hacer varios ejercicios para como que irnos manejando más cómodamente. Construye una matriz una matriz de recepción HT adecuada para una codificación 6.2 y escriba la ecuación del usted hace lo que usted le haga la gana, ¿no? Y escriba la ecuación del primer bit de paridad en función de los bits de mensaje. Entonces, fíjense que ya yo sé que es 6.2 y eso implica que hay 4 bits redundantes. Entonces, amigo, obviamente usted tiene que tener aquí una matriz de identidad de 4 por 4. Eso es obligado. ¿Ok? Luego, n vale 6, o sea que usted lo que va a tener es dos filas más. Ah, pero ¿y de dónde saco esas filas? Son las mismas de la matriz de generación. Es decir, que usted en G, usted tendría primero una porción que tiene que ver con la construcción de los bits de paridad y luego tendría la parte de matriz de identidad, pero que es de orden K. En este caso es de orden R. O sea, fíjense que aquí la matriz de identidad sería 2 por 2. Entonces, esa matriz de generación usted le inyecta M1, M2 y ella los opera para generar los bits de paridad. Esto va a estar aquí. 1, 1, 1, 0. O sea, esto, me da flojera de escribirlo todo, va hasta aquí. De manera que usted, para generar el primer bit de paridad, va a tener que multiplicar M1, M2 por esta primera columna. Y eso va a dar M1 más M2. Entonces, pero ya va, profesor, explíqueme por qué usted puso aquí 1, 1, 1, 0, 1, ¿de dónde sacó eso? Bueno, fíjate,
Yo tengo claro que yo con 4 bits puedo hacer 16 combinaciones, que no son 16 porque estas están prohibidas, porque ya están, perdón, también está prohibido 0000. Y entonces me quedan menos combinaciones de las 16. Bueno, agarra cualquiera, pues. Yo preferiría que no cualquiera porque ya demostramos que hay que ser bondadoso, es decir, tratar de que los bits de mensaje ingresen, formen parte de los bits de paridad. Y en este caso, por ejemplo, el primer bit de paridad lleva información de los dos bits, el segundo lleva solo información de M1, el tercero lleva información de los dos bits y el cuarto solo información de M2. No puedo inventar mucho porque, por ejemplo, no, 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 profesora, no, no, no. Haga que todos lleven M1 más M2. No, 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 no me sirve porque tendría dos filas de la matriz HT iguales y eso me permitiría, mejor dicho, no me permitiría definir dónde está el error en algunas oportunidades. Eso no sirve. No se puede repetir las filas de la matriz. Por eso yo lo hice a cualquiera, la primera que se me ocurrió, que respetara ser distintas a las demás, pero además involucrar a los videomensajes. ¿Ok? Entonces ahora, se transmiten un total de 7.000 en este ejercicio, que es un código 6.2, se transmiten 7.000 palabras codificadas y el usuario final recibe 13.933 bits buenos. ¿Ok? Se transmiten un total de palabras codificadas. Esas palabras son de 6 bits, de los cuales 2 son de mensaje y los otros son de paridad. Entonces me dice que recibe 13.900. Ojo, el usuario final recibe puros bits de mensaje. A él no le llegan los bits de paridad, no les interesa, no los necesita. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos bits de mensaje envié? Bueno, por cada palabra hay 2 bits de mensaje. Entonces recibiste 14.000. Mira, y de esos 14.000, oye, bastante fueron buenos. Me interesan los malos. Los malos fueron 14.000 menos 13.000 algo, o sea, recibí 67 bits malos. Por lo tanto, y utilizando el método básico de cálculo en probabilidades, la probabilidad de error es el número de bits malos recibidos entre el número total de bits de mensaje transmitido. Todo esto al ser final son bits de mensaje. De manera que ya yo tengo este valor numérico preciso, ¿verdad? Y ese es P final. Entonces yo de aquí, como me sé todos los parámetros, puedo despejar PC, que eso era lo que ellos querían. Fíjense que yo uso mucho, explique un procedimiento sin tener que hacer los cálculos, ¿no? Eso sobre todo cuando tenía exámenes de desarrollo, en donde yo no quería, no, en vez de poner 10 a la -3 puso 10 a la -4 y entonces se le equivocó lo otro. Hacía preguntas como así, de este tipo, ¿no? Tratando de evitar al máximo los errores numéricos. Bueno, otro problema, se tiene un sistema de codificación 7.4. Cuando una palabra codificada se contamina con el canal, al decodificarle el síndrome resulta 001. Determine si alguno de los bits de mensaje están errados. Entonces, según nuestro acuerdo, en una palabra de 7 bits, nosotros vamos a tener el mensaje aquí. Y otra cosa que sabemos es que en la matriz de recepción, las 3 primeras filas son estas. Y bueno, ¿y dónde sacó usted eso? R vale 3 porque K vale 4. Entonces, si recibo 001, eso me está diciendo que es la tercera fila. Mira, me dice, mira, te tengo una noticia. Tienes el tercer bit malo, pero este código tiene 3 bits de paridad aquí. O sea, y el que está malo es este. No, pero ese es de paridad, ese no es de mensaje. Entonces, no vas a tener errores en los bits de mensaje. Bueno, esa es la respuesta a este pequeño problema sencillo. Aquí quiero, digamos, hacer algo distinto, que es ver cómo calculo el valor de T de un código que alguien se inventó. En el simulador que yo usé, que hicieron chicos de comunicaciones de comunicaciones 2 de hace muchísimos años, ese grupo yo le pedí que trabajaran con código Hamming, que T igual, todos los códigos Hamming tienen T igual 1, y que me inventaran un código que es capaz de corregir el que ellos quisieran, de corregir.
2 errores por cada n bit. Bueno, en este caso vamos a ver, tengo una codificación de canal rarísima, 12.4 y todo lo demás normal. Ok, con base en la capacidad de corrección, por cierto, les comento que ya no está admitido la frase en base a, eso no existe, pues se puede poner basado en, con base en, eso es lo que se usa. Con base en la capacidad de corrección de errores de este sistema, construya la expresión, nuevamente, construya la expresión del número de palabras malas, no me calcule nada, cuando se transmiten n palabras codificadas y ustedes debe garantizar que esa expresión quede en función de estos parámetros, e, eta y n. Lo primero que tengo que hacer es aplicar la relación de Hamming y tengo que saber cuántos bits, perdón, sí, cuántos bits redundantes estoy incluyendo. Si es n vale 12 y k vale 4, obvio que r vale 8. Entonces, 2 a la 8 es 256 y me fajo a ver hasta dónde llego en esta sumatoria. Entonces, este elemento es n en 0, este es en n en 1 y dice, mira, obviamente, obviamente que puede corregir un error, porque como n, perdón, vale 12, esto daría 13 y 256 es mayor que 13. Bueno, ok, vamos a avanzar con n en 2. Y entonces llegamos a este número, que es 1 más 12 más 66, que obviamente es menor que 256. No les voy a demostrar que si pongo el combinatorio de n en 3, me excedo. Créanme que t vale 2. Entonces la probabilidad de error por palabra, simplemente lo que hago es usar la fórmula que vimos aproximada, que era n y t más 1, aquí, y pc a la t más 1. Ok, entonces, y la probabilidad C es también la fórmula de antes poniendo K sobre N. Ok, entonces, el número de palabras malas cuando se transmiten N palabras codificadas es este. Ya eso lo sé. Meto esta fórmula aquí, pero además tengo que poner la expresión de PC. Es decir, meto esto aquí, que queda en función de E sobre eta, y después meto esto aquí, y me queda en función de N. Y el resultado final es todo este perolero que está aquí. Me quedó una expresión que era lo solicitado, en función de E, eta y N, que es el número de palabras que pienso este, codificar. Vamos a ver este otro. Dice, un sistema de codificación logra corregir un error partiendo de mensajes de 6 bits. A, encuentra el número de bits de las palabras codificadas requeridas. Traducción, encuentre N. Entonces aquí es al revés, en el sentido de que yo tengo, digamos, lo único que tengo es que tengo K, que vale 6. Partiendo de mensajes de 6 bits. K vale 6. No conozco ni R ni N, pero todas están relacionadas. Yo lo que sé es que se tiene que cumplir que 2 a la R tiene que ser la combinatoria de N en 0, que vale 1, y la combinatoria de N en 1, por ejemplo. Entonces, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que yo corrija un error. Entonces lo que voy a hacer es poner esos valores en función de R, porque yo no conozco, o sea, aquí va n factorial, pero me interesa es relacionarlo con R, para tener una sola incógnita. Entonces, haciendo el lado derecho de esto, me queda 1 más 6 más R. Tengo que buscar un número R, por ejemplo, 3. 2 a la 3 es 8. Y el lado derecho me daría 1 más 6 más 3, ya me pasé. Entonces tengo que, digamos, buscar R, tantear, y encuentro que R igual 4 logra que se satisfaga que esto sea mayor o igual que esto. ¿Ok? Entonces, R igual 4 implica obviamente que N es igual a 10. ¿Ok? La siguiente pregunta es, encuentra una posible matriz de paridad, que es una porción de la matriz G. ¿Ok? Recuerden que si tengo K igual 6, aquí voy a tener una matriz de identidad en la matriz de generación que es 6 por 6, que es 1, 3 y 5 ceros, después el 1 va corriendo, pero para no escribir todo eso, solamente pedí que escribieran la matriz de paridad. Entonces dice, encuentra una posible matriz de paridad, digamos, la porción de paridad de la matriz G, que también es la porción de paridad inferior de la matriz HT.
Entonces dice, una posibilidad es la siguiente. Partimos de HT y yo digo, mira, vamos a hacer algo. Tú aquí vas a poner filas que son combinaciones de 4 bits binarios, pero no me puedes usar las filas iguales a la matriz de identidad que estarán arriba tuyo. O sea, 1000, 0100, etcétera. Pero además, tienes que tratar de ser equilibrado con el número de veces que cada bit de mensaje es usado. Entonces yo digo, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a empezar más o menos en orden. El número más pequeño es el 000, que no puede ir. El siguiente es 0001, que está en la matriz de identidad. El siguiente es 0010, que está en la matriz de identidad. Bueno, entonces voy a poner 3. Observen que aquí esto, imagínense que usted va a multiplicar el mensaje que tiene 6 elementos, M1, M2, M3, M4, M5, M6, lo va a multiplicar por esto. Claramente, estos números van a afectar exactamente a cada uno de los mensajes. Por ejemplo, el primero sería M1 por cero, M2 por cero, M3 por cero, y después aquí tengo M4 más M5 más M6, y así sucesivamente. Entonces, si yo hago esto, yo voy dándome cuenta que voy usando, por ejemplo, vamos a poner aquí, ya el primer bit lo he usado 2 veces, que porque cuando multiplique M1 por esta columna, voy a estar multiplicando M1 por uno, M2 por uno. Cuando multiplique por esta columna, voy a estar M1 por uno, M2 por cero. Entonces ya M1 está usado 2 veces. Entonces aquí sigo subiendo en binario, ¿no? Pasando poniendo los números en binario. Entonces ahora aquí puse la combinación 0101 y voy chequeando que los bits vayan siendo usados, ¿no? Entonces aquí fíjense que aquí el bit 2 ya se usó 2 veces y aparece en uso el bit 3. Entonces me tengo que acordar que lo quiero usar 2 veces también de ser posible. Y finalmente aparece el bit 4. Entonces, fíjense que cada bit es usado 2 veces dentro de los bits de paridad. Pero en particular, el primer bit de paridad va a ser multiplicar M1, M2, M3, M4, M5, M6, fila por columna. Y fíjense que hacemos esta por esta y me da M4 más M5 más M6 porque M1, M2, M3 están multiplicados por cero. Bien, ahora vamos con problemas con las curvas. ¿Ok? Se tiene dos sistemas de comunicaciones. Uno es no retorno polar sin codificar, y aquí yo lo pongo siempre así. Aquí está la transmisión no retorno a cero polar, pasa por el canal, el receptor óptimo. Pero aquí tengo que codificar primero, me dicen que 1511, luego lo mismo, que es esto mismo, y decodificar 1511. Dice, demuestre que cuando 10 log de E sobre eta es 3.505 dB, ambos sistemas producen aproximadamente la misma probabilidad de error por bit a la salida. Las llamaremos numéricamente PA1 y PA2. ¿Ok? Entonces, yo si quiero puedo hacerme o me olvido de la curva, yo digo, no, yo voy a hacer este problema numéricamente. Me dicen cuánto vale 10 log de E sobre eta en dB. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es despegar de aquí E sobre eta en lineal para meterlo en la fórmula. Usted tiene que pasar este 10 para acá y entonces le quedaría que E sobre eta es 10 elevado a ese valor y despeja E sobre eta. Con ese valor de E sobre eta entra aquí, le da un valor aquí de 2,11, con ese valor entra a la tabla y le da este valor. Para 1511 cambia las cosas porque tenemos el detallito que estamos hablando aquí de la misma probabilidad de error por bit a la salida. ¿Ok? Aquí no lo hemos calculado. Entonces tenemos esta probabilidad de error y para 15, no, perdón, para 1511 tengo que calcular PC diferente. ¿Ok? Fíjense que las probabilidades de error para ambos se calculan parecido, es decir, usando la fórmula de P final, que es lo que estamos calculando aquí, y me darían los valores aproximados de PB1 y PB2.
Entonces, yo puedo hacerlo numéricamente, pero también lo puedo hacer como más gráficamente pensando cómo podría ser la situación. Fíjense, la probabilidad final de no retorno a cero polar cuando tenemos bastante E sobre eta es peor, o sea, es más alta que es 15-11, hipotéticamente. Pero sabemos que si se cruzan, va a haber un momento en que va a cambiar la situación. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Esto lo agregué sin que lo preguntaran exactamente. Quería aprovechar el ejercicio porque si en un punto las dos curvas tienen un valor similar, quiere decir que se cruzan y entonces una situación que estaba a la derecha cambia, ¿de acuerdo? Ah, miren, aquí quería mostrarles que aquí sí están graficadas tres curvas que incluyen no retorno a cero polar, que es esta la que está más arriba. Después tenemos la que sigue, es 7,4 y la otra es 15,11. Aquí están las tres curvas graficaditas y se observa también el fenómeno del cruce, ¿no? Entonces, este ejercicio dice que tengo tres sistemas que dicen que usan, todos tienen potencia unitaria, pasan por el mismo canal, o sea, tienen el mismo eta, y cada quien se recibe con sus respectivos receptores óptimos, y el usuario recibe los datos a 10 megabits por segundo. Ojo, eso es F-bit, ¿ok? En los tres casos, es F-bit. Lo importante es que pareciera que podemos determinar valores, que es lo que se dice aquí. Escoja un valor de 10 log de E sobre eta, donde H1511 sea el mejor de los tres. Bueno, aquí se escogió 4,5, que es este. En ese sitio, Hamming es el que está más bajo, o sea, es el mejor. ¿Ok? Entonces, dice, vamos entonces a decir que estamos en esto en dB y despejamos el valor de E sobre eta en lineal. ¿Ok? Y eso me da que E sobre eta es 2,82. Entonces, ahora lo aplico con 15,11 y pongo aquí E sobre eta es 2,82, pero tengo que multiplicar por 11 sobre 15. ¿Ok? Yo sustituí ya E sobre eta, por eso el eta de abajo desapareció, porque ya lo estoy calculando. Y me quedó entonces este valor y me da, entro a la tabla, fíjate, esta es la tabla de valores altos de probabilidad y eso se lee así. Esto es 2,0, este valor correspondería a 2,000, en cambio este correspondería a 2,01 y a mí me están pidiendo 2,03. Entonces, 2,03 tomo este valor y me da 0,0212. Y finalmente aplico la fórmula de P final para esto que estamos viendo, que el caso que estamos viendo, pues que el ganador es 15,11 y les demostré que P final da ese valor, ¿de acuerdo? Y verifique con la curva. Ah, eso es interesante, perdón, eso no lo hice. Fíjense que aquí, para yo ver qué valor, esta escala es semilogarítmica, ¿no? Esto es 10 a la menos 1, esto es 10 a la menos 2, esto es 10 a la menos 3, semilog. Fíjense que me da como, perdonen la falta de precisión, me da como por aquí, digamos, algo así. Lo cierto es que me da 6,3 por 10 a la menos 3. O sea, aquí vemos que podría decirse que sí. Parece que sí es verdad, porque el 10 a la menos 3 está aquí. Entonces aquí viene 2 por 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3, 4, hasta que llegó a 10 por 10 a la menos 3, que es 10 a la menos 2. Y efectivamente sí parece ser el valor adecuado viendo esta curva. Bueno, y aquí vamos a detener nuestra transmisión. Vamos a detener la grabación.